Partido, donde el mensaje se potencia. Columna, el profe Mateo Amalfi. Buen día, profe. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Estamos Bien. solos hoy. Bueno. Porque Alfred tuvo que salir a hacer una cuestión urgente. Bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, aquí disfrutando de esta hermosa mañana, ¿no? Un poco frío, ¿no? Está frío, sí. Realmente todavía no me he vestido, estoy con mi bata raída, como digo siempre, tomando unos mates y mirando los pajaritos a quienes doy de comer, como siempre, va. Bien. Bien. Escúchame, niña, primero un saludo a las chicas de San Cristóbal, que me han pedido que las saludara especialmente, a Toti y a Rosana. Toti, que me lo prepararon, creo que es Toti, porque yo con los nombres por ahí se me traspapelan un poco. Un saludo para ellos. Bien. En primer lugar, te quiero comentar que estoy leyendo un libro que te vendría muy bien a vos. A ver. Se llama Facundo Martín Fierro. Es un ensayo de Carlos Gamerro, en donde dice, a raíz de lo que voy a leer, mira, tiene una frase que me gustó muchísimo. La literatura se empeña en corregir los fracasos o la pobreza de la vida. Bien. ¿Cómo se llama el autor? Se llama Carlos Gamerro y habla acerca de la prioridad que tiene o Facundo o Martín Fierro en la literatura argentina. Yo diría Facundo y Martín Fierro. Sí, bueno, debe ser, es determinante ese o el i, ¿no? Claro, hay una gran discusión, una dicotomía, como estamos acostumbrados acá en Argentina, siempre divididos, y sí, en dos, siempre divididos. En dos posturas, pero bueno, interesante, lo recomiendo. Siempre divididos. Habla de varios libros que dice los libros que inventaron la Argentina, muy interesante, muy lindo. ¿Y esto es un artículo de este hombre? No, es un libro de ensayo, que habla de varios libros en la República Argentina. ¿Y quién edita eso? ¿No es nuevo? Sí, relativamente nuevo. Es un hombre, un licenciado en letras, que escribe sobre este tema y otros. Ahora está abordando el tema de la cautiva de Esteban Echeverría y el tema del indio. Y en Facundo y Martín Fierro, bueno, habla de dos oposiciones, o la vida tradicional del gaucho, o la civilización que propone Facundo en su libro, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque es bastante compleja la cosa. Bueno, te agradezco la sugerencia. Léelo porque es muy linda y a los oyentes por ahí les puede interesar. Bueno, primero voy a leer un texto. Y se refiere a un personaje de nuestra literatura de hace unos cuantos años. Después voy a hacer 2 o 3 aclaraciones, si te parece bien. Me parece, sí. Se llama El valor y el enemigo. Es una recreación de Fernando Solnier, de la página Senda Libros, una página que tiene Pérez Reverte, y que publica muchísimos textos actuales y tradicionales. Y en especial me llamó poderosamente la atención por la recreación que hace de un personaje, para mí, maravilloso. Después aclaro. Dice así. La llanura, ¿de quién es? Preguntaría, ¿no? ¿Quién es este personaje? A ver si los oyentes, ya lo mencioné en una oportunidad, pero por ahí lo van a ubicar. Dice así. La llanura era vasta y solitaria. Un paisaje baldío que se extendía de norte a sur y de este a oeste, más allá de la vista de cualquier hombre o bestia. Su extensión, obsesivamente simétrica y deshabitada, era asfixiante. Repartidos por un azar divino, apenas se contemplaban una docena de árboles, todos lo bastante lejanos para que las aves que en ellos moraban vieran cómo sus cánticos eran engullidos por el silencio de la distancia. No había pueblos ni asentamientos próximos, tan solo caminos socavados por ruedas de carros, en su mayoría desdibujados al capricho. Aquel páramo desolado no había conocido la guerra ni la muerte, tampoco la sombra de una espada se había alzado nunca cubriendo su vegetación. El guerrero lo sabía. Sabía que él era el primero en pisar armado la planicie y era conocedor de que la hazaña que estaba dispuesto a emprender bien podría costarle la vida, pero tenía fe. Y no era la fe en su destreza lo que le envolvía en coraje, sino la fe en su código, en su honor y en su Dios. Pues bien era sabido
que las criaturas que allí aguardaban no eran sino abominaciones surgidas del mismo abismo, y era misión para alguien como él librar aquellas tierras del mal que propagaban. Y ese era su credo, que la suerte y la victoria es alzada por las manos de los justos y de quienes han de acallar los peligros y las infamias que aquellos más oprimidos no pueden. Había tenido suerte, pensaba, pues encontró a sus enemigos desprevenidos, acampados sobre una colina, ajenos al aguijón de su lanza. El miedo estaba ahí, pues para quien tiene la batalla como oficio, siempre lo ha estado y siempre lo estará, puesto que sin él un guerrero no sobrevive. El miedo ha de recordar por qué luchamos y lo que se perdería si fracasáramos. Quien dice no tener miedo no es valiente, sino inconsciente. El valiente tiene al miedo como aliado, lo conoce y no lo ignora, lo sienta a la grupa de su corcel y permite que le acompañe en sus aventuras, pero lo hace guardar silencio, sin inmiscuirse, sin apartarle de su objetivo. El miedo estará ahí, recordándole por qué no puede fallar. El guerrero no dejó hablar al miedo cuando divisó la colina y vio el número de sus enemigos. Más de 30 titanes cuyas cabezas tocaban las nubes y cuyos brazos se estiraban desperezándose con los rayos de la mañana. Sus rostros horrendos, blancos como la cal, parecían carecer de vida. Autómatas mortales, creados por un ser sin piedad para atemorizar a toda aquella comarca. Si hubiera permitido al miedo tomar el control, no hubiera agarrado más fuerte su lanza, ni tampoco hubiera azuzado a su corcel para acortar la distancia que los separaba de aquellos pérfidos descendientes de Briareo. Sabía que la batalla sería desigual, pero no haría sino aumentar la gloria de su triunfo. A unos pasos, tras un rocín, una voz sensata y mucho más práctica que la de su propia conciencia quiso disuadir al héroe de su empeño, pero aquel fiel compañero de andanzas no podía comprender su determinación, pues su código era el del labriego y no el de quien empuña la pica por la gloria y el honor. El enjuto guerrero se acomodó lo mejor que pudo entre el peto desvencijado y aquel espaldar ya oxidado. Bajó su yelmo ignorando las voces y colocó la lanza en ristre. Su cuerpo estaba entumecido. El sol de los veranos y una barba ceniza daban sabiduría a su mirada, pero restaban firmeza en sus brazos que no conservaban ya juventud, sino experiencia. Experiencia que para según qué aventuras, era una cualidad más frágil que capaz. Muchos años para un tiempo antiguo en el que el miedo en medio siglo se acercaba peligrosamente al ocaso. Espoleó con vehemencia al rocín y cabalgó con el sol a sus espaldas. Se encomendó a su Dios una vez más y recordó a su amada, pues si debía tener un último pensamiento en aquella vida, no se le ocurrió otro más hermoso que aquel. Y de ese modo, el hidalgo arremetió en mortal desafío contra sus enemigos, a quienes alertados por sus gritos de carga, alzaron sus brazos furibundos. Encaró al primero de ellos, grande, corpulento e iracundo, lo miró a los ojos, dos oquedades inexpresivas sobre el pálido rostro, oscuras como la noche. El caballero arremetió con la lanza y esbozó una sonrisa bajo su yelmo. Durante una fracción de segundo se sintió victorioso al sentir el filo del acero atravesar la tela de aquellos harapos que la descomunal criatura vestía, pero su triunfo le duró poco. Un rugido cubrió la llanura. Muchos han dicho años después que aquel rugido no fue más que el viento, pero el caballero supo reconocer en él la voz del gigante que al sentir la pica penetrar en su carne, apresó el arma con su brazo arrastrando tanto al jinete como a la montura, arrancándolos del suelo y lanzándolos por los aires en salvaje respuesta a su herida. El caballero no pudo sino girar sin control campo a través hasta que la inercia del golpe se dio por concluida. Se quedó inmóvil en el suelo, con la rejilla de la visera desdibujando las nubes,
sintiendo el sudor salado de sus ojos y un sabor a hierro líquido en su boca. Respirando pesadamente, se llevó la mano al flanco condolido para incorporar su cabeza y miró afligido la lanza fragmentada. «Válame Dios», dijo una voz a sus espaldas. Era su escudero que acudía a socorrerle. «¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no eran sino molinos de viento y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza?» El caballero volvió la vista a los gigantes y contempló sus rostros de cal, ahora convertidos en fachadas irrompibles. Sus brazos habían sido inmovilizados en astas y condenados a girar a voluntad de los vientos. Y con aquel paisaje de más de 30 molinos de viento girando sobre la colina, no pudo evitar volver a sonreír, pues reconoció en aquella cobarde transformación la mano de su enemigo, el sabio Frestón, quien, sabiendo de la valentía del caballero, había convertido a sus gigantes en impertérritos molinos con los que humillar su carga antes que reconocer la derrota que hubiera sufrido en batalla singular. El caballero se dio por satisfecho, pues no habría ajusticiado a los gigantes como había planeado, pero había ganado la batalla al quedar estos inmovilizados para la eternidad, y sobre todo porque su honor y su determinación, otros dicen que su mente trastornada, habían vuelto a triunfar sobre el temor a la derrota. Pues de haber dejado hablar al miedo, de seguro se hubiera ahorrado aquellas magulladuras, pero quizás esta hazaña y muchas otras que estaban por venir no hubieran quedado nunca inmortalizadas por una pluma. Un legado de valor y locura que no hubiera permanecido hoy en la historia junto a aquellas tierras donde aún hoy algunos de esos gigantes que yacen cubiertos de polvo y de maleza recuerdan al caballero de la triste figura que tuvo la elemental idea demencial idea de desafiarlos hace ya 400 años. Quijote. Es el Quijote, claro. Es la famosa, el famoso episodio que refiere la lucha que tiene con los molinos de viento. Aún hoy se pueden ver, y aquí soy autorreferencial, cuando recorría Castilla-La Mancha, se ven los molinos ahí, uno recuerda la figura del Quijote. ¿Sacaste foto? ¿Cómo? ¿Sacaste foto? Sí, que tengo. Escuchame, y vos sabés que quiero explicar ahora que Cervantes crea un personaje desencantado con la vida que le toca vivir, con el estado de la sociedad de su época. Te hago una pregunta, ¿puedo? Sí. Esto está extraído es del Quijote. No es del Quijote. No, es una recreación. Eco. Sí, cuando es se una ponen recreación de un autor que toma este episodio para hablar del honor y del miedo. Que es una práctica que es bastante de los superliteratos, que, ¿no? Hacer esa, no sé si se llama recreación, cuál es la figura en la literatura, pero sí, es una recreación libre, para mí, de esta página del Quijote, tan hermosa, ¿no? Pero te explicaba, no sé si tengo tiempo, sí, claro. Te explicaba que entonces él crea un personaje que lo hace loco. ¿Pero por qué lo hace loco? Mirá qué mente, qué visión que tenía Cervantes de la vida. Entonces, desencantado de la vida, él añora la época del caballero del honor, el caballero de la espada, el caballero de los códigos. Pero ya había pasado, había quedado en la historia. Entonces crea un personaje y lo hace loco, justamente por leer libros de caballería. Y sale a recorrer España para desfacer entuertos, dice la obra, ¿no? Para arreglar un poco el mundo en que vivía. Y cuando el Quijote habla, porque por ahí tiene momentos de realidad y momentos de locura, cuando habla en sus momentos de locura, es cuando realmente dice las cosas más hermosas que yo he leído de la literatura, y más reales, ¿no? Vos fíjate la genialidad, y por eso habla aquí de este desventurado caballero que cree que eran gigantes, pero no lo eran, pero él justifica su acción, que justamente cuando iba a atacar, esos gigantes se convirtieron en molino de viento gracias a su enemigo, el mago Frestón, que lo perseguía enormemente, ¿no? Bueno, es genial además el Quijote para mí es precioso.
Yo no lo leí nunca, no, todavía no, pero... Claro, acá toma, para los que no tienen, para los que quisieran abordarlo, Sí. por supuesto que el Quijote tiene una lengua propia del siglo XVII. Claro. Acordate que la primera parte se publicó en 1605 y 10 años después se publicó la segunda en 1615. Entonces, siglo XVII, comienzos del siglo XVII. Y la lengua es un poco complicada Claro. porque tiene sus giros y modismos y refranes propios de la época, pero tiene su actualidad. Y recomiendo, así para terminar, Ajá. en la edición que publicó la Real Academia Española de Letras, cuando se recordaron justamente los 400 años de la primera aparición del Quijote, Mario Vargas Llosa escribe un prólogo magnífico en esa edición que sería lindo que por ahí alguno que tenga ganas de leer lo pueda hacer. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Acaba de llegar. Hola, profe. ¿Cómo le va mi amigo Alfredo? Que hoy lo noto con una energía especial. Sí, dígame. Sí, no, estoy descansado. Ah, bueno, no sé, pero hoy te he notado cuando yo generalmente escucho la radio los lunes antes que me llamen porque después salgo a caminar temprano. Te noté con una energía, una buena predisposición, una garra especial. Descansado. Bueno, me alegro de escuchar. Muchas gracias, igualmente. Bueno, que lo pasen hermoso muy bien. lo que trajiste, Mateo. ¿Les gustó? Sí, me encantó. Es una recreación muy linda. Acá anoté El valor y el enemigo en la página de Pérez Reverte, Senda Libros. Senda Libros, ahí hay muchos textos muy lindos y que publica con el patrocinio de Pérez Reverte, y hay otros textos que son hermosos. Pero bueno, yo elegí porque justamente a veces luchamos y queremos cambiar la vida y parecemos un poco locos, ¿no? Pero bueno, así es la cosa. Gracias. Que sigan muy bien, buenos días y buenas semanas. Buenas Saludos para todos. Un placer, muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.